Y quiero presentarles a nuestro expositor, que es don Marcos Vargas Siles. Él es una persona muy experimentada en temas de impuestos y les cuento un poquitito. Él es, bueno, licenciado en Contaduría Pública, pero él tiene una especialidad en NIC y en NIF del Centro de Estudios Financieros de España, tiene una especialidad en Auditoría Forense, también una especialidad en Precios de Transferencias CIAT en Panamá, tiene un posgrado en Fiscalidad Internacional y Comunitaria de la Universidad Castilla de la Mancha en España, otro máster en Fiscalidad Internacional también de España y un máster en Asesoría Fiscal de la OLACID aquí en Costa Rica. Entonces, es una persona que tiene mucha experiencia en el tema y que pues la exposición de hoy, que es eliminación de pagos parciales del impuesto sobre la renta, sé que tienen, que es de bastante interés para ustedes y que tienen bastantes dudas. Entonces, lo que vamos a hacer es escuchar a don Marco primero. Él va a dar su exposición y ustedes van a ir escribiendo sus consultas en el chat. Yo voy a estar pendiente de cada una de las preguntas y una vez que él finalice de exponer, como siempre lo hacemos, vamos a ir viendo las consultas uno a uno. Vamos a ir aclarando esas consultas que ustedes tienen y aprovechando la experiencia de don Marco. Así que, don Marco, muy buenos días. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta charla. Gracias de parte de la Cámara de Industrias por estar aquí y pues quedamos atentos a su exposición. Tatiana, muchísimas gracias. Primero quisiera agradecer pues, a la oportunidad de estar el día de hoy con todos ustedes, pues, a todos los que están pues, escuchándome. Pues espero que la presentación sea de provecho. Tal vez anticipo algunos temas. Bien lo dijo Tatiana, la idea de la conversación del día de hoy es conversar un poquito sobre la dinámica que se tiene que entablar con la administración tributaria para lo que es la eliminación o reducción de pagos parciales, pero además de eso vamos a meter un apartado adicional que tiene que ver con la reducción o eliminación de retenciones también. Creo que normalmente las personas que se conectan a estas presentaciones es porque pues, tienen algún conocimiento de ese tema y ustedes saben muy bien que tenemos normalmente los pagos parciales, pero además de eso, en los que tienen operaciones en tarjetas, hay una serie de retenciones de IVA y renta que también se los efectúan. Hay también, me anticipo, hay posibilidad también de hacer reducciones o eliminaciones de esas retenciones. Vamos a ver un poquito la dinámica también de eso para que ustedes también lo contemplen. Para esto, pues, como es usual en estos temas, me voy a dejar acompañar de una presentación. Nada más, si alguien me confirma si la están viendo, nada más como para estar seguro de que todo. Sí, excelente. Adelante, Entonces, vamos a ver. Les decía a ustedes que la idea del día de hoy es conversar del tema principal, pagos parciales, pero también vamos a tener la oportunidad de conversar un poquito de otras retenciones. Porque pues tuvimos la iniciativa de proponer este tema a la Cámara y creo que ha sido de interés general, por lo menos en la práctica ordinaria, nosotros nos damos cuenta que es un tema que normalmente la gente quiere conversar y ver. Bueno, porque obviamente en una situación como la que tiene el país, hablar de mejorar el flujo de caja, sin lugar a dudas, yo creo que a ningún empresario le deja ser atractivo e interesante entender cómo hacerlo. Y por qué no pensar en que esto se puede hacer de alguna manera con los impuestos. Entonces, hay una serie de ejes. Yo no quiero ni pretendo, digamos, eliminar o hacer ver que estos son los únicos, pero hay unos ejes obvios, digamos, de por qué es, digamos, importante este tipo de trámite. Podríamos señalar, uno es obviamente el manejo de flujo de caja, y el otro es obviamente evitar generar saldos a favor ante las autoridades fiscales, ¿sí? No queremos, en general los contribuyentes, que la administración tributaria nos vaya generando saldos a favor, porque esos saldos a favor normalmente, eventualmente el uso de los mismos no deja de generar de alguna manera un reproceso de trabajo frente a la administración tributaria. Y pues el otro tema es también mejorar la gestión del estado de cuenta integral ante Hacienda. ¿Qué es el estado de cuenta integral ante Hacienda? Bueno, todos los contribuyentes tenemos un récord ante la administración tributaria y evidentemente el evitar tener que hacer pagos excesivos que se hacen pues tal vez de buena fe, pero que generan una serie de saldos a favor,
no deja de ser un inconveniente porque la administración tributaria, cada vez que le voy a tocar la puerta con estos saldos, ¿verdad? Cuando en el estado de cuenta me parece, lo usual es que vengan con preguntas adicionales posteriores de dónde viene el saldo, no me pega, el estado de cuenta no tiene sentido, etcétera, etcétera. Entonces creo que obviamente en la lógica de la dinámica con la administración tributaria, uno de los temas que vamos a querer lograr siempre va a ser mantenernos en lo justo, si queremos llamarlo de una manera, evitando obviamente excesos de pagos. Y eso es un poco la idea de esta conversación. Tal vez recordarles el tema de pagos parciales y otras retenciones, ¿verdad? ¿Dónde está contemplado la posibilidad legal de que la administración tributaria nos exija a nosotros el realizar pagos parciales? Pues en el artículo 22 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Este artículo básicamente viene a contemplar, a señalar cuáles los perímetros y la forma en que se calculan estos pagos parciales. Y de ahí, pues obviamente es donde nosotros tenemos que entender también la posibilidad legal que tenemos nosotros de solicitar eventualmente a la administración tributaria la disminución de los pagos parciales o la eliminación de los pagos parciales. Vamos a encontrar que la base de cálculo de los pagos parciales usualmente está contemplada en dos posibilidades. Uno es, si soy un contribuyente de muy corta data y digamos solo tengo un periodo anterior, pues lo usual es que el pago parcial se calcule con el pago de impuestos del periodo anterior. Si soy un contribuyente, pues con un poco más de datos frente a la administración tributaria, se va a hacer con el promedio de los últimos 3 periodos. Es decir, ¿cómo se calcula el pago parcial? Básicamente se toma el impuesto que pagué en el periodo anterior o en los periodos anteriores, estos 3 periodos anteriores, y a ese monto promedio de impuesto que tenemos, lo que la administración tributaria hace es extraer un 75%. Hace un cálculo, esto no lo hacemos nosotros los contribuyentes, esto lo hace la administración tributaria. Ellos en sus sistemas van, suman y sacan ese promedio del 75%. Y normalmente esto lo van a fraccionar en 3 pagos. 3 pagos que tenemos que ir a atender en meses específicos, el pago, ¿verdad? Que es en los meses de junio, septiembre y diciembre. Hasta hace unos años, la ley pues, daba la posibilidad, o más bien existía la posibilidad de que el contribuyente no hiciera los pagos y no generara una consecuencia. Tal vez es importante hacer ver que no realizar los pagos genera una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia de no pagar? Bueno, hay un cálculo de interés, ¿verdad? La administración tributaria genera un cobro de intereses si yo no atiendo el pago parcial. Por eso es que es importante, si yo contribuyente sé que de alguna manera esos pagos parciales son excesivos a mi realidad económica de ese periodo fiscal, y tocar la puerta a la administración tributaria con la necesidad de ir a disminuir este pago. Entonces, entendiendo esta dinámica, es decir, entendiendo de dónde viene, de dónde proviene el cálculo del impuesto, la otra parte que yo tengo que entender, que es lo que estamos el día de hoy, es si esto a nosotros nos hace sentido económico, es decir, si realmente esos pagos parciales yo los voy a poder utilizar en el pago del periodo, o finalmente vamos a tener un exceso de los pagos parciales. Y esa es mi dinámica, entonces yo voy a tener que recurrir precisamente a la administración tributaria a tener una reducción. Un tema, digamos, los pagos parciales en veces se confunden, y eso también en veces es pertinente aclararlo. Una cosa son los pagos parciales como un anticipo al impuesto sobre la renta, y otra cosa es el impuesto sobre la renta, o impuesto a las utilidades, para ser más precisos, porque sobre la renta es un concepto más amplio. El impuesto a las utilidades. ¿Por qué esto es pertinente tenerlo claro? Porque las consecuencias de una cosa y la otra no son exactamente las mismas. El impuesto a las utilidades es lo que se conoce como un impuesto complejo que se construye con los resultados de un periodo. Los pagos parciales son simplemente un anticipo de un impuesto, no es el impuesto, no se da el hecho generador. Entonces, esto es conveniente y por eso es que legalmente existe la posibilidad de hacer estas reducciones, porque realmente la administración tributaria, bajo una presunción
de resultados futuros me hace a mí un cobro anticipado del impuesto, no siendo el impuesto, sino siendo un pago a cuenta o un anticipo del impuesto. Entonces, esto también tenemos que entender y que genera eventualmente la no obtención de pagos parciales. Como les decía a ustedes, es la situación de generar eventuales intereses. Ok, dicho todo esto, también les deseo a ustedes que hay otras retenciones que vienen contempladas en la Ley de Impuesto a la Renta y en la Ley de Impuesto al Valor Agregado. Los que normalmente operativizan parte de su negocio por medio de tarjetas de crédito, sí, que cobran parte de sus recursos, tienen disponible como medio de pago las tarjetas de crédito, pues normalmente se ven sometidos a la necesidad de que cada uno de esos pagos tengan una retención de renta y una retención de IVA. Esos también lo vamos a estudiar un poquito más adelante porque el mecanismo es distinto de cómo se haría eventualmente la solicitud ante la administración tributaria para reducir o eliminar esa retención. Hoy ya es muy complicado hablar de eliminación de retenciones porque desde que se generalizó el IVA para casi todas las actividades económicas, ya los exentos que existen no son tantos, ¿verdad? Y a pesar de que hay unas tarifas reducidas, y eso es tal vez lo que pueda generar la oportunidad de solicitar el reajuste de factores de retención, la realidad es que casi todos vamos a tener una necesidad de, porque tenemos IVA, de aplicar eventualmente eso. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ok. Dice ese mismo artículo, el artículo 22 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, y ahí me disculpo que haya transcrito esta parte, pero bueno, señalé en color rojo lo que realmente nos interesa el día de hoy. Dice que nosotros, por los contribuyentes, podemos solicitar por escrito, esto es importante, y ahora vamos a ver el formulario que se utiliza, antes de la fecha de vencimiento del pago parcial, ya vemos las fechas, y que demuestre a satisfacción ante esa dependencia, es decir, ante la administración tributaria, la base de cálculo que afecta a los ingresos extraordinarios o cuando se prevean pérdidas en el periodo fiscal. Entonces, este artículo me habla de dos situaciones. Me habla de que puedo tener pérdidas económicas y eso obviamente me va a generar el no pago de impuestos, y el otro componente es que tenga una disminución en los ingresos. Y esas son las dos situaciones sobre las que yo tengo que entender que yo voy a ir a tocarle la puerta eventualmente a la administración tributaria, o porque quiero que me hagan un reajuste en los pagos parciales, porque estoy previendo que los resultados económicos de este periodo sean inferiores al anterior, o porque estoy previendo que los resultados económicos de este periodo sean con pérdida. Entonces, sí, esas son las dos situaciones que la ley me habilita, digamos, a ir a tocar en la puerta de la administración tributaria para generar precisamente ese alivio en el flujo de caja, digamos, en atención de estos pagos parciales. Ok, ¿cómo es el proceso o cuál es el proceso, digamos, que normalmente se sigue para la eliminación? Entonces, vamos a irlo viendo por pasos. Para esto, la administración tributaria, está el artículo 22, emite una resolución. Si no estoy mal, no me acuerdo el número, pero creo que es del año 2017 o 18. Y ahí vienen los pasos. El primer paso es completar una solicitud. Es decir, hay un formulario, que es el que ustedes están viendo en pantalla, que yo tengo que completar a la administración tributaria. Y si ustedes ponen atención, voy a hacer un poquito más grande el formulario. Un segundo. Disculpen, vamos a mover esto acá. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Si estudiamos un poquito el formulario, vamos a ver que el formulario tiene los dos componentes que yo antes les señalaba. Uno, tengo que indicarle finalmente a la administración tributaria cuál es el objetivo del trámite, si es una disminución o una eliminación. Y ahí yo tengo que marcar precisamente alguna de esas dos opciones. ¿Por qué esto es tan importante? Porque como veremos, los requisitos para una cosa o la otra no son idénticos. Una disminución requiere
la atención de cierta cantidad de información entre la administración tributaria y la eliminación requiere otra información. Entonces, esto tenemos que tenerlo claro. Entonces, eso es lo primero que yo tengo que tener, de alguna manera, cierto grado de claridad. La eliminación está limitada, obviamente, al hecho que voy a tener pérdidas. Si yo sé que voy a tener una utilidad, la que sea, yo lo que puedo hacer eventualmente es solicitar una disminución del pago parcial, pues no la eliminación. Si yo la situación que preveo es una pérdida, pues entonces será la eliminación completa del pago parcial. Pero esa parte entra pues en el rango de lo que deberíamos nosotros como contribuyentes, junto pues obviamente con la parte contable de las empresas de ustedes, hacer una valorización eventualmente de cuáles son los resultados económicos que se prevén, si es una pérdida o si es eventualmente una disminución de los resultados. Una vez que yo tengo claro eso, yo lo que tengo que entender es que yo le hago una solicitud a la administración tributaria. Yo tengo que decirle a ellos, vean, señores de la administración tributaria, yo tengo una renta neta en los siguientes periodos, ¿verdad? El antepenúltimo, penúltimo y último, por eso es que les he explicado a ustedes la dinámica de cálculo del impuesto, de que básicamente se hace sobre los últimos 3 periodos. El impuesto declarado, ¿verdad? Monto de la renta originada de ingresos extraordinarios, esto es bien importante. Más adelante, la administración tributaria me solicita a mí una justificación de por qué quiero una disminución o eventualmente una eliminación del pago parcial. Y esto puede ser por varios motivos, pero uno de los motivos que obviamente es más notorio es, por ejemplo, si yo tuve ingresos adicionales en el periodo anterior que no preveo tener en este periodo. Y eso se puede dar una multiplicidad de casos. Imagínense ustedes, por ejemplo, que yo soy una empresa y que por X o Y motivo tenga que deshacerme de uno de mis edificios productivos. La ley dice que esto es un ingreso que se debe declarar de impuesto a las utilidades, pero se entendería que eso es un ingreso extraordinario de ese periodo y que no necesariamente ese mismo situación económica con ese ingreso extraordinario se me va a generar en el siguiente periodo. Otras situaciones podrían ser, por ejemplo, que tuve una licitación particular en un año, tuve una alza de ingresos, pero esa licitación se acaba y ya el siguiente periodo no la tengo. Es decir, aquí obviamente entra la parte del conocimiento que tienen ustedes de su negocio y de esas situaciones que podrían señalar una diferencia de por qué estamos pasando de X situación económica en un periodo determinado a Y situación. Y entonces yo tengo que decirle, bueno, esto es la renta ajustada, considerando eventualmente estos ingresos extraordinarios. Y por aquí, si ustedes ven en esta parte donde dice cálculo de nueva cuota de pago parcial, ellos me van a decir, dígame cuál es el pago parcial, que Hacienda lo tiene, digamos, y dígame usted cuál es el ajuste del pago solicitado. Es decir, hasta dónde usted, reajustando los ingresos, considera que el pago parcial debe llegar. Al punto de que puede ser que el pago parcial llegue a ser. Ese va a ser el caso cuando preveo pérdidas. Entonces, esa es la primera información que yo tengo que tener claro, estimado, y tendría obviamente un esfuerzo de hacer una estimación económica para valorar, digamos, los resultados del periodo. Esa es, digamos, la primera parte. Vean ustedes que la propia solicitud me habla de que tengo que identificar una identificación de los hechos, es decir, de las situaciones concretas que me llevan de X situación económica a X situación económica en el periodo parcial que estoy, en el periodo en que estoy solicitando, digamos, precisamente. Lo que habla son de situaciones ya acaecidas o altamente probables. Y esta parte es importante, ¿verdad? Porque la eliminación de pagos parciales o la disminución está precisamente, se eleva a la administración tributaria y es un funcionario de la administración tributaria el que va a hacer esa valorización de las situaciones para meditar si es posible o no la eliminación de los pagos parciales. ¿Verdad? Entonces ahí normalmente yo tengo que apoyarme en dos supuestos, en lo que ya pasó, ¿verdad? Que me va a generar, digamos, la situación determinada en el periodo, o algo que sea altamente probable que va a suceder. Y eso
ya aquí, digamos, la lista, ahora veremos otras posibilidades, la lista puede ser interminable, ¿verdad? Eso obviamente lo van a valorar o lo van a dimensionar mejor ustedes en función de la realidad de sus negocios. Y pues el cálculo de los correspondientes resultados. El formulario sigue, ¿verdad? El formulario sigue y el formulario específicamente en esta parte dice: ofrezco los siguientes elementos probatorios. Y esta es bien importante porque la resolución y el artículo habla de esto precisamente. Somos nosotros los contribuyentes los que tenemos que enunciarle a la administración tributaria cuáles son esos elementos sobre los que yo tengo que sustentar. Y aquí tal vez empieza el tema de recomendaciones. Evidentemente, no es decir, y ahí sí tengo que ser muy concreto, tal vez voy a decir algo que es muy obvio, pero no se vale decir nada más, mira, estoy creyendo que voy a tener pérdidas. Eso no es suficiente, ¿verdad? Mira, creo que este año no me va a ir tan bien. Estos elementos sí tienen que estar bien justificados, porque en eso es bastante quisquillosa la administración tributaria en valorar realmente si los elementos que se están enumerando, si las situaciones que se están señalando, finalmente generan el efecto económico que estamos hablando, y es una disminución de los rendimientos y por lo tanto entonces una disminución de las utilidades sujetas a pago de impuestos. Además de eso, dice este mismo apartado, dice, en el caso, y les decía yo a ustedes, vean que ustedes, la disminución de pagos parciales está sujeto a que el contribuyente aporte todos los elementos que considera relevantes para justificar, digamos, la disminución en los resultados. Pero en el caso particular de las pérdidas, de posibles pérdidas, el formulario sí dice, en el caso de prever la eliminación o que haya pérdidas, se tienen que aportar temas más concretos. Se tienen que aportar los estados financieros, y dan, digamos, los estados financieros que se tienen que aportar, en este caso el balance y el estado de resultados, y se tiene que hacer una proyección al cierre, ¿verdad? Donde se expliquen las notas, donde se expliquen los supuestos de elaboración de esas proyecciones financieras, ¿verdad? Esos son los elementos. Entonces, resumiendo, digamos, hasta lo que tenemos hasta este momento. Tenemos que tener claro que cuando yo estoy solicitando una disminución, seré yo el que tengo que explicarle a la administración tributaria cuáles son esos elementos extraordinarios que me hacen prever una pérdida. Y ojo con ese tema, ellos hablan de ingresos, pero podría ser que también tenga una situación de costos excesivos o de gastos adicionales que no tenía el año pasado, porque esto puede generar obviamente una disminución de los rendimientos o una disminución, no sé, digamos, a crear supuestos. Imagínense ustedes una compañía que está con el Estado haciendo una licitación y el tiempo se está venciendo y tengan que reforzar la planilla, porque si no entran en multas y sanciones, digamos, ante el gobierno. Pues evidentemente eso puede ser que el año pasado me haya generado un resultado y este periodo me vaya a generar un resultado distinto. Entonces, yo lo que tengo que tener claro es eso, cuáles son esos elementos. Y en el caso de las proyecciones, sí, hacer el ejercicio de explicar muy bien cuáles son los supuestos sobre los que se fundamentó la proyección y por lo tanto son esos los supuestos los que va a valorar la administración tributaria. Hay otra situación que la administración tributaria también prevé, que está ahí, y es los eventos de fuerza mayor. Es decir, el contribuyente que lamentablemente tuvo un resultado económico el año anterior, pero tiene un evento de fuerza mayor, digamos, y lo hemos visto ahora en los medios, por ejemplo, estas compañías que lamentablemente han sufrido deterioro por incendios, que es obvio, digamos, que eso probablemente genere una posible pérdida. Ese es un muy buen argumento, obviamente, para ir a tocar la puerta de muchos tributarios y decir, mira, este año no te va a hacer pagos parciales, evidentemente. Entonces, estos otros elementos pueden ser también sustentados ante la administración tributaria. Sí, ¿qué dice la resolución respecto a estos temas? ¿O qué dice la administración tributaria? Yo tengo que aportar original o copia certificada del documento oficial que emita el ente rector, que finalmente fue el que atendió el siniestro, ¿verdad? Si fue un robo, por ejemplo, probablemente va a ser el OIJ. Si fue un incendio, probablemente va a ser la aseguradora o bomberos, digamos, en el caso de que haya sido atendido.
Y obviamente esos son los entes que van a generarme a mí un documento que tiene valor probatorio ante la administración tributaria y sobre el que yo justificaré que este periodo evidentemente no voy a tener los mismos resultados económicos que el periodo anterior, ¿verdad? Este formulario se alimenta y se acompaña toda esta información. Y esta información se va a transitar por medio del trámite, ¿verdad? Que es donde hoy la ventanilla, llamémoslo así, de trámites de la administración tributaria. Es decir, yo tengo toda la batería de información, la solicitud y además de eso todos estos otros elementos y son por medio del trámite que yo voy a gestionar la solicitud de la eliminación del pago parcial. Ok, entonces, solo para hablar de algunos posibles supuestos, vamos a decir que la disminución podría ser por baja en las ventas. Entonces, ahí podrían haber algunos mecanismos de prueba. Podría hacer que ustedes hagan una proyección y soliciten pues, a un contador o un administrador que certifique esa disminución, la pérdida de un cliente importante por parte de la empresa, etcétera, etcétera. Entonces, esos elementos son elementos probatorios. Ingresos, como les decía, extraordinarios del periodo anterior, incrementos sustanciales en costos, esos podrían generar la posibilidad de que los resultados económicos sean menores y por lo tanto entonces necesita la EM. Y lo que es la eliminación podría, les decía a ustedes que van a tener que presentar los estados financieros. Ahora sí, ¿cuáles son los estados financieros que yo tengo que presentar y en qué momentos? Esto es importante. Hay que recordar que hay 3 pagos parciales, diciembre, septiembre y junio, ¿verdad? Yo, si quiero hacer la eliminación de los pagos parciales, tengo que presentarlos antes de que se dé el vencimiento. Antes de que se dé el vencimiento, yo tengo que ir a hacer la solicitud. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo voy y hago toda la gestión documental. Y si, por ejemplo, estoy en junio o antes de junio, estoy en este mes de mayo, yo tendría derecho a ir a presentar la información y decirle a la administración tributaria, hágame la disminución o eliminación de cuáles pagos parciales. Pues evidentemente serían ya los de junio y diciembre. Ya el de marzo yo no podría solicitar. Y esto es bien importante porque algunos contribuyentes se confunden y tal vez no han pagado el pago parcial de marzo. Y dicen, bueno, voy a ir a ya ahora me di cuenta en el mes de mayo que voy a tener pérdidas. Y entonces voy a ir a solicitar la eliminación de todos los pagos parciales. No funciona así. La solicitud tiene que haberse dado antes del vencimiento de los pagos parciales. Si no, lamentablemente, la ley, como está ahorita la resolución, lo que va a hacer es que le van a atender los pagos parciales de junio y diciembre, no así los del mes de marzo. Los del mes de marzo simplemente la administración tributaria va a decir, páguelo, pague los intereses, y si usted le queda un saldo a favor, pues haga el uso del saldo a favor como la ley lo prevé. Pero digamos, si la solicitud tiene que darse antes de que venza la cancelación del pago parcial. Si no, el sistema automáticamente va a decir, este no se lo voy a eliminar. Entonces, esta parte es importante que lo tengamos presente para evitarnos, digamos, inconvenientes, porque sí hemos visto en la práctica algunos contribuyentes que tal vez no conocen ese detalle y lamentablemente dicen, ah, pucha, no me eliminaron de marzo cuando tenía que haberse hecho antes del vencimiento del pago parcial. ¿Qué significa eso? También, tal vez solo para aclarar un poquito más, que yo tengo que haber hecho la solicitud y qué es lo que pasa con esa solicitud. La administración tributaria, creo que eso está más adelante, pero me voy a adelantar. La administración tributaria tiene 2 meses para resolver. 2 meses para resolver. Y aquí entran los cuidados que tenemos que tener los contribuyentes referente a este proceso. Número 1, y esto está empezando a ver en esta línea. Si yo por algún motivo tuve un incumplimiento o insuficiencia de información, la administración tributaria me la va a alertar y me va a conceder 10 días hábiles para atender la observación. No sé, imagínense ustedes que yo voy a presentar la eliminación de pagos parciales, presento las proyecciones, pero tal vez los supuestos no son lo suficientemente claros y la administración tributaria dice, no entiendo por qué, cuáles son los motivos por los que usted prevé que va a tener pérdida. Entonces, te doy 10 días para que usted me complemente ese requerimiento. Entonces, aquí hay que tener claro varias cosas. Número 1, tengo que indicar un correo de notificaciones. Y ojalá, obviamente, un correo, muy respetuosamente lo digo, que no sea el contador, ni mucho menos
a no ser que sea alguien que ustedes tengan un control claro de que esa información vaya. ¿Por qué? Porque obviamente la idea es tener, porque esto es por correo electrónico, no es que nos va a llegar una notificación física sobre esta situación. Entonces yo tengo que tener, indicar un correo para que existan estas notificaciones. En muchos casos la misma solicitud lo dice, y si no, van a pasar del correo electrónico que tienen en el. Entonces van a dar 10 días. ¿Cuáles son otro tema importante, digamos, antes de ir a tocar la puerta de la administración tributaria con esta situación? Y es que dice la resolución que los contribuyentes deben estar al día en sus obligaciones tributarias, formales y materiales. Entonces, obviamente, la primera recomendación que hay que hacer en este sentido, todos los que estaban hoy escuchando, es ir a solicitar un estado de cuenta integral. No se confíe en la consulta pública de la administración tributaria. Bueno, ahorita no tenemos sistemas ni nada, pero bueno, asumamos de que sí está funcionando. ¿Por qué les digo esto? Porque normalmente la consulta pública que ustedes ven cuando ustedes consultan en la página Hacienda, normalmente los adeudos que aparecen ahí ya han llevado un proceso, o sea, agotado la vía administrativa o la vía judicial. Pero podría ser, y eso es lo que pasa muchas veces, que hayan casos que no se ha agotado la vía administrativa, pero sí estén contemplados en el estado de cuenta integral. Y entonces aparezca una deuda que no está en consulta pública, pero sí en el estado de cuenta integral. Entonces, lo primero que yo debería hacer es verificar si no tengo adeudos con la administración tributaria. Y eso, se lo digo, es lo más frecuente. Una cosa es la consulta pública y otra cuenta del estado de cuenta integral. ¿Por qué les hago esta advertencia? Porque el trámite se los va a rechazar con solo que tengan una deuda. Cualquier deuda que ustedes tengan, o por ejemplo, cumplimiento de un deber formal. Tal vez no me expliqué con los deberes formales y materiales. Los materiales es el pago de impuestos. Los formales es el adecuado cumplimiento de otras obligaciones, incluidas, por ejemplo, presentar una declaración aunque no tenga que pagar impuestos. Puede ser que no haya presentado una declaración de IVA que tenía con saldos a favor y no la presenté, o eso se llama omisión. Si yo soy omiso en declaraciones, podría ser que esto me genere a mí simplemente que la administración tributaria rechace. Entonces, para evitarse ese problema, porque vamos a seguir viendo las consecuencias, es conveniente ir a hacer un estudio, pedir un estado de cuenta integral y antes de tocar la puerta de la administración tributaria, estar seguros que no tienen un adeudo para evitar el rechazo del trámite. Les decía a ustedes que Hacienda tiene 2 meses para resolver el proceso o la solicitud. Esto genera otro inconveniente para los contribuyentes. Imagínense ustedes que hoy estamos en el mes de mayo, en junio es el pago parcial y hoy inicio el trámite de solicitud de disminución o eliminación de los pagos parciales. La administración tributaria tiene 2 meses para resolver eso. Entonces puede ser inclusive que llegue el vencimiento del pago parcial y la administración tributaria no me resuelva. Entonces, ¿qué dice la ley sobre respecto a este tema? Que si el trámite es denegado, corren los intereses. Es decir, el contribuyente tendrá que atender el pago parcial más los intereses correspondientes. Y por eso es que, y perdón que insista un poco en este tema, es que es muy conveniente 2 cosas. Uno, revisar muy bien que no tengo adeudos previos con la administración tributaria. Muchas veces los contribuyentes se los veo pagar un timbre de educación y cultura, por ejemplo, que es un impuesto pequeño, pero por algún motivo no se ha atendido. En los sistemas de Hacienda que tienen grandes problemas, ya no solo por este problema de hackeo, sino que siempre lo han tenido, donde tal vez no reconocieron una declaración, las retenciones que lo hicieron en el banco, y entonces aparece una declaración sin eso. Entonces, esto es conveniente hacerlo con tiempo, revisar esta información, aclarar ante la administración tributaria antes de gestionar esto, cualquier elemento, ¿verdad?, de posibles deudas fantasmas, así, porque sí es bastante recurrente que los contribuyentes tengan deudas fantasmas, y para evitarnos el rechazo y eventualmente entonces la obligación de pago y los intereses, porque ahí incorrerían los intereses. ¿Qué pasa si el trámite es aceptado y ya venció? Pues entonces que Hacienda me va a eliminar los intereses y el pago parcial, digamos, o me va a hacer el reajuste si es una disminución con los posibles intereses, pero ya adecuado a la disminución que tenga. Entonces, estos temas son relevantes, que los tengamos presentes en la dinámica, digamos, de esta solicitud
frente a la administración tributaria. Aquí quería traerles nada más un ejemplo, digamos, de uno de los trámites que hicimos en la oficina, digamos, de eliminación o reducción de pagos parciales. Este caso, por ejemplo, en un restaurante. Aquí quería, digamos, nada más tantos motivos. Por ejemplo, lo que todo era restricciones en el aforo. Evidentemente, eso provocó una disminución económica en los resultados de este negocio. Ese fue el argumento, obviamente, para decirle a la administración tributaria: mire, vengo a tocar la puerta, está muy bien la situación, y es que me está pagando económico. Y además de eso, otro tema, y ese es lo primero, los resultados, digamos, si voy a hacer, entonces voy a presentar los estados financieros del mes de febrero, los proyectados al cierre, los supuestos de proyección, muy importante, los supuestos de proyección, porque son los que van a aclarar finalmente porque es que estoy previendo, en este caso, pérdidas, ¿verdad? Aquí anexamos otros temas, como los de planillas y unas declaraciones de renta para que ellos revisaran. Y bueno, y una certificación literal que es parte de los que son. Entonces, es un ejemplo. En este caso, la administración tributaria pues, nos concedió, digamos, la eliminación del pago parcial, si no estoy mal, de junio en adelante. Pero entonces, es para que entendamos un poquito la dinámica, digamos, de eventualmente los requisitos. Ustedes que también se pueden hacer las otras retenciones, y específicamente la retención de IVA y de renta. ¿Cómo se hace ese trámite? En ese trámite es un poquito más complejo en el sentido de cómo lleva el camino, pero sin embargo sí se puede hacer. Esto se hace por medio de una petición que está regulado en el artículo 102 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Este artículo, ¿qué es lo que dice? Bueno, básicamente que el contribuyente podría acudir al director general de Hacienda o gerentes o otras áreas a solicitar que se le resuelva un asunto. En este caso, el asunto que nos quieren que resuelva es, miren, me están reteniendo muchísimo en IVA y renta. Y esto es otro elemento que también hemos visto bastante en la práctica, digamos, actualmente. Y entonces, esa es una posibilidad. Yo puedo ir a solicitar por medio de lo que se conoce una petición a la administración tributaria que me haga una disminución o eliminación de una retención. Aquí no me voy a detener realmente a leer todos los requisitos y tal vez señalarles, hay algunos elementos que esa petición tiene que llevar. La petición tiene que ir firmada por el obligado tributario, y eventualmente, si no lo presenta en forma directa, tiene que ir autentificada por un abogado, tiene que ir presentado en formulario o por medio de la administración, o si existe, ¿verdad? En este caso no existe, eso es un documento que se hace, es la petición. Se debe indicar el fundamento legal de la petición, poco parecido a los pagos parciales, la exposición clara y precisa de los hechos concretos, igual poco parecido, y indicar el medio de notificación. Entonces, normalmente, ¿por qué se podría dar estos créditos en exceso? Bueno, porque vamos a tener bajos factores de rentabilidad. Ahorita vamos a ver un ejemplo de estos casos, digamos, donde mi compañía pasa en algunos sectores, específicamente, por ejemplo, hotelería. El caso que vamos a ver fue una farmacéutica, donde básicamente me retienen cada vez que pasan por tarjeta, ¿verdad? Pero además de eso, tengo mucho consumo, muchas compras, y tal vez mi margen de rentabilidad son bajos y eso genera créditos o saldos a favor excesivos. Entonces, aquí yo podría decir a la administración tributaria, miren, esta dinámica económica lo que me está provocando es que me está creando saldos a favor. Y yo no tengo por qué acumular saldos a favor. Yo puedo ir a acudir a la administración tributaria, haga un reajuste del factor de retención que usted tiene, porque me parece que el factor de retención es muy alto. ¿Por qué pasa esto? Porque los factores de retención normalmente se calculan sobre las ventas grabadas, sobre el factor de ventas grabadas. Y puede ser que la administración tributaria, obviamente está un poco limitado, no sabe que tal vez mis márgenes de rentabilidad son pequeños y que mis compras son excesivas. Otros temas que podrían generar este exceso de créditos, bueno, puede ser que mi negocio haya sufrido una remodelación importante, ¿verdad? Los créditos de ese tipo de cosas también son a favor, y eso me genere hoy que tenga una gran cantidad de saldos a favor, y que si me siguen reteniendo, simplemente lo que voy a seguir es generando saldos a favor.
adquisición de activos, compras de oportunidad de inventarios, eso también puede suceder. Tenemos clientes que dicen, mira, con la situación de crisis, si yo tengo bodega, voy a mandar a comprar en exceso, digamos, tal vez inventario para estar cubierto, y eso genera un efecto temporal de créditos excesivos. Entonces podría ser un elemento que yo indique, digamos, a la administración tributaria. El inicio de operaciones es otro de los factores. Gran cantidad de ventas por tarjeta, ese es normalmente el que más genera, digamos, este efecto, digamos. Y la otra posibilidad es que yo venda artículos con tarifas reducidas, ¿verdad? Y tenga costos de operación al 13%. Entonces tengo ahí un desbalance en los créditos. Ya sabemos que cuando son al 1% la tarifa, da derecho al crédito absoluto, pero por ejemplo, podría, y ahí es donde entonces genera, por ejemplo, ese exceso de créditos. Y aquí es un caso nada más, ya solo como para darles un espacio para ver, en el chat varios comentarios. Vean ustedes que, por ejemplo, nosotros hicimos la solicitud, esto era una farmacia, donde, un poquito más viejo, donde en ese caso ellos vendían por tarjeta y tenían muy bajitos márgenes de ganancia, entonces estaban generando constante saldos a favor, saldos a favor, y entonces lo que hicimos fue solicitar a la administración tributaria que hiciera una valorización del efecto económico. Para eso se presentaron unas proyecciones y se les dijo, miren, ustedes donde nos están reteniendo tanto, no tengo posibilidad económica real de repercutir esos créditos. Entonces la administración tributaria accedió a bajar las retenciones. Esto es importante porque normalmente casi siempre todos hablamos de los pagos parciales, pero se nos olvida, digamos, que también está la posibilidad de hacer reducciones de esta retención de IVA o la retención de renta, digamos. Entonces, porque estamos hablando obviamente de la gestión de flujo de caja. Bueno, era la presentación. Tatiana, no sé si abrimos un espacio para consultas para las personas que nos están acompañando. Sí, don Marco, aquí tenemos varios comentarios, bueno, y consultas también. Algunos casos son como muy específicos de cada una de las empresas, ¿verdad? Pero tal vez para ir viendo algunos de los casos. Aquí vamos a ver, bueno, una de las preguntas era que dónde pueden obtener ese formulario. Eso, perdón que me ría, en la página de Hacienda, la verdad que hoy obviamente no está habilitada, ¿verdad? Por eso. Pero en la página de Hacienda. Pero si no la consiguen en la página de Hacienda, la Procuraduría sí está funcionando y esto es una resolución. Yo con mucho gusto, después Tatiana, si ustedes gustan, yo lo puedo compartir para que ustedes lo tengan por ahí, para todos los que participan. Perfecto. Otra de las preguntas dice, ¿cómo funciona la administración tributaria con las compensaciones de los pagos parciales? Se presenta el formulario D110, pero a veces cuesta mucho que actualicen y no salen en los estados de cuenta. Sí, ese es un tema bien interesante y por eso es que todo este tema tenemos que tenerle cuidado especial, ¿verdad? Efectivamente, la administración tributaria tiene, y ese es el problema, Tatiana y compañeros, tiene un lapso muy grande para hacer la aplicación efectiva de esas compensaciones. Si no estoy mal, puede llegar hasta 6 meses. Y por eso es que entonces muchas veces hacemos la solicitud de compensación, pasan 6 meses y todavía seguimos viendo el pago parcial. ¿Qué podemos hacer? La verdad, poco. La verdad, poco. Lo que podemos pedir, que sí lo contempla el TRAVI, es una revisión del estado de cuenta integral y con esa revisión del estado de cuenta integral solicitar, digamos, al que nos está realizando el trámite la aplicación correspondiente de esas compensaciones. De nuevo, no hay un plazo, lamentablemente, los tributarios tienen plazos ordenatorios, no perentorios, es decir, eso significa que ellos se pueden dar, pues, de alguna manera, un espacio de tiempo más amplio que nosotros, pero sí podríamos gestionar, digamos, mediante esta revisión del estudio del estado de cuenta integral, la aplicación de esas compensaciones que hemos hecho. Por acá dice, si tuve una pérdida en el periodo anterior, además quedé con los pagos parciales más retenciones aplicadas por un cliente del sector público, ¿puedo solicitar que se eliminen esos pagos parciales? Con el problema de Hacienda actual, ¿cómo se puede gestionar? Sí. A ver, la primera pregunta es, sí, yo puedo gestionar evidentemente la eliminación de los pagos parciales ante la situación económica que está consultando la persona. Eso es lo primero.
Hacienda no ha abierto todavía un proceso, digamos, y lamentablemente es lo que efectivamente se ve en los medios, no tiene un plan de contingencia absoluto. Digamos, hoy la preocupación de Hacienda es páguenme, ¿verdad? Y creo que todos lo hemos notado, donde dicen, hágame un de 110 y páguenme. Todavía no ha habilitado un plan de contingencia para atender todos estos requerimientos y atender, obviamente, la presentación de declaraciones. Entonces, tendríamos que esperar, digamos, la habilitación de Hacienda. En este momento, Hacienda no ha abierto un canal, digamos, de comunicación para poder atender estos procesos, pero sí podríamos, obviamente, solicitar la eliminación de los pagos parciales. Ahora, también damos alguna aclaración, Tatiana, aprovechando la consulta de la compañera. Recuerden que los pagos que yo he hecho en la administración tributaria se entienden que es una única administración tributaria y que si yo hice un pago en exceso, por ejemplo, de impuesto a las utilidades, y ya cerré el periodo y tengo esos excesos, esos saldos a favor yo los puedo utilizar, por ejemplo, en atención de IVA. Entonces yo puedo compensar un impuesto con otro. Eso es importante tenerlo también presente, porque podría ser que tenga saldos ahí esperando la devolución. Hay que recordar que yo puedo hacer dos cosas con eso. Puedo solicitar la compensación o la devolución. La devolución es un proceso más lento y un poquito, llamémoslo así, más riesgoso. ¿Por qué? Porque cada vez que le llego a la administración tributaria a solicitar una devolución de impuestos, automáticamente la reacción de ellos es: vamos a ver si está en orden. Y hemos tenido algunos de casos de eso. La compensación, si yo tengo esos excesos, yo puedo aplicarlos en los impuestos que tenga que atender en el periodo. Ejemplo, yo. Entonces, ahí nada más la recomendación, Tatiana, es tener el cuidado de efectivamente verificar en el estado de cuenta integral que los saldos a favor existen. Okay. Alejandro nos está poniendo el caso de la empresa de ellos, donde presentaron, digamos, la solicitud de eliminación de pagos parciales en 2 oportunidades, pero ambas fueron rechazadas. Entonces, lo que pregunta es qué se puede hacer en esta situación ante la Dirección General de Tributación. Sí, ahí, si fueron rechazadas, como les decía, el tema de esto es que es de alguna manera subjetivo el proceso de eliminación, porque si ustedes ven, yo tengo que presentarme los hechos o las situaciones. Probablemente, si esto es así, es porque el funcionario consideró que los elementos no eran lo suficientemente verídicos, sustentables, fuertes. Entonces, tal vez revisar más calma qué fue lo que sentó, ¿verdad? Que para que la administración tributaria tuviera la posibilidad. Hay veces que esto es bueno acompañarlo, eventualmente, si por ejemplo son proyecciones, una certificación de contador público, la proyección, si por ejemplo es una baja de ventas, dar, digamos, donde demostremos que el contrato fue rescindido con un cliente, por ejemplo, etcétera. Es decir, buscar elementos de prueba más sustentables, si queremos llamarlo de una manera, para que eso la administración tributaria lo recoja y pueda obviamente tener mayor claridad. Aquí don Walter nos está preguntando que cómo se puede realizar este trámite de reducción de pagos, específicamente en empresas de zonas francas, que tienen una tasa de impuestos reducida, que por ejemplo es del 6%. Sí, las empresas de zonas francas tienen particularidades, si no se va a llegar al 15%. Mira, el trámite es igual, es un tema nada más probatorio, digamos, de que aunque tenga esa tarifa reducida, porque la ley no contempla por lo menos ninguna excepción sobre la reducción. La ley lo da la posibilidad, el artículo 22 lo que da la posibilidad es de la disminución o reducción a sabiendas, digamos, de estos elementos que hemos estado hablando, sin distinguir realmente si gozan de un beneficio especial, como el caso de las zonas francas que pueden tener una tarifa reducida. La ley no habla de eso. Igual la pregunta va para empresas de servicios de informática o servicios de outtasking. Bueno, no encontraría, digamos, una diferencia. Realmente, digamos, el artículo es muy genérico. Si ustedes estudian el artículo 22, no hace ninguna excepción por el tipo de compañía, ni mucho menos, digamos. Más, creo que lo que pesa más en este proceso, Tatiana, es la adecuada justificación de los resultados económicos y la posible, digamos, necesidad de atender esta disminución o eliminación del pago parcial. ¿Qué pasa con los trámites que se han presentado a Hacienda y que no han sido resueltos en 2 meses? A mí me encantaría darles una respuesta en eso, ¿verdad? Un día tuve la oportunidad de estar en un medio y me preguntaban de eso y es difícil responder algo así, porque
evidentemente el gobierno ha tenido un hermetismo bastante fuerte en el tema, no ha querido aclarar esto y no sabemos realmente cómo va a resolver. Lo que la ley dice básicamente era lo que les decía. Puede ser que el trámite sea denegado y eso genere intereses. Esperaría yo que eventualmente exista un espacio de condonación de intereses sabiendo que sean ellos los del problema, digamos, de información y no los contribuyentes. Pero eso sería aventurarme en algo que no hemos visto. Aquí hay 3 preguntas iguales que dicen que van en la línea de que estoy generando saldos a favor de periodos anteriores. ¿Tendría que llenar el formulario D110 para compensarlo en renta? Sí, podrían hacer con el D110 la correspondiente compensación, digamos, efectivamente. Ok. Vamos a ver, en relación a compensar un impuesto con otro que tiene saldo a favor, ¿en cuál artículo de la ley se puede visualizar? Eso está, si no estoy mal, en el 43-44 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Con muchísimo gusto, yo le envío la presentación a Tatiana y le envío específicamente el artículo de la ley, pero sí se puede solicitar. Nada más hago una aclaración con este tema de las compensaciones. ¿Cuándo se implementó la ley de IVA? Sí, en IVA específicamente instauraron unos requisitos para hacer estas compensaciones. De renta a IVA no, pero de IVA a otro impuesto sí hay, digamos, algunos requisitos, como que haya algunos factores externos, que se prevean, digamos, que no van a haber ventas. Ahí hay algunos requisitos que en la ley de IVA específicamente para esa compensación de saldo de IVA a otro impuesto sí existe. Pero yo con mucho gusto les comparto, obviamente, los artículos específicos del Perfecto. Código de Normas y de la ley de IVA. Ok. Ana nos pregunta acá, dice, buen día, ¿qué pasa si un periodo anterior no realicé los pagos parciales, pero ya pagué la renta? Pero antes de que sucedieran los problemas en el SIC, estaba moroso por pagos parciales. ¿Cómo puedo eliminar esos pagos parciales? Sí, aquí hay dos cosas, ¿verdad? Y eso es lo que le va a decir la administración tributaria. Va a decir, mire, por eso es que la ley prevé la eliminación o la disminución de pagos parciales. Si yo no hice ese trámite, la administración tributaria va a pretender, obviamente, que se pague el pago parcial, ¿verdad? Yo lo que deberían de hacer es tratar de justificar que ya hicieron el pago. Lo que no se va a tener que atenderse los intereses. Eso sí no van a poder, obviamente, hincarse el tema de los intereses. Acá dice Katia, buen día, en caso de una empresa que ha estado exenta del 100% del impuesto sobre la renta hasta el 31 del 12 del 2021 y debe comenzar a pagar un porcentaje X a partir de este año, ¿cómo funciona el tema de los pagos parciales? ¿Los calcula Hacienda o o en base en qué? Si no existe esa posibilidad, sí existe pasado, para aquellos contribuyentes muy diligentes, uno podía voluntariamente hacer antelaciones de los pagos parciales. No eran pagos parciales realmente, sino se entendía, digamos, que el contribuyente de buena fe iba a pagar. Pero realmente lo que pasa hoy simplemente es si la compañía estaba exenta hasta ese momento, hoy no tiene un récord donde calcule Hacienda eso y por lo tanto no le va a aparecer la obligación de pago. Es decir, el 2020, digamos, si fue el 21, el cierre sin impuestos, el 22 no va a tener la obligación de atender los parciales. Ronaldo aquí nos dice, en el caso de los contribuyentes que tienen retenciones del 2% por ventas al Estado, Hacienda no atiende hasta que el interesado realice el trámite de aplicación. Este debería ser un tema de profundizar en aquellos casos que sí son como anticipos de renta versus parciales de renta, que a la postre vienen siendo lo mismo. Sí, a ver, ¿qué pasa? Hay tiempo donde los contribuyentes tenemos que entender que nos generan una serie de derechos, no hablemos de obligaciones, ahora sí. Yo tengo una obligación, por lo menos el Estado tiene una obligación de retener a mí un 2% cada vez que transo con ellos alguna operación. ¿Cuál es mi derecho? Poder aplicar ese saldo, esas retenciones. Que eso, de nuevo, con la ley 9635 hay otro problema que algunas instituciones no quieren certificar los saldos de 2%. Pero bueno, ese es otro tema. Pero ¿cuándo me nace a mí ese derecho? Una vez que cierre el periodo y haga la correspondiente declaración de impuestos de renta. Es hasta ese momento que yo voy a tener, digamos, la posibilidad material de decir, bueno, pagué más, me retuvieron más y tengo un saldo a favor,
o finalmente aplique impuesto de renta, pero es hasta ese momento que se cristaliza la posibilidad de hacer una gestión, un reclamo adicional sobre esas retenciones. Don Marco, tal vez sí puede repetir, porque una de las preguntas viene acá es sobre en qué momento se debe hacer la solicitud para eliminar estos pagos, si es con 2 meses de anticipación o en qué momento. No, la solicitud se puede hacer hasta con un día de antelación del vencimiento. Esto es importante tenerlo. La ley lo que dice es antes del vencimiento, antes del vencimiento. Pero obviamente el trámite que les explicaba, que es revisar el estado de cuenta integral, montar todos estos supuestos, etcétera, etcétera. La recomendación es empezar pues con algún grado de antelación lo suficientemente oportuno, inclusive para dar el espacio de respuesta, porque ya nos ha pasado que algunos contribuyentes presentan el día anterior y hasta ahí, y después crea un grado de incertidumbre porque la administración tributaria después de eso tiene 2 meses. Ya venció y tiene 2 meses a responder. Y eso puede generar que eventualmente la administración tributaria rechace el trámite y nos cobre. Entonces, la recomendación siempre va a ser, tratemos de hacerlo con alguna antelación para evitarnos esos inconvenientes. Bueno, creo que abarcamos las consultas que tenemos y los comentarios que habían de todos los invitados. Agradeciéndoles a todos realmente la participación. Sé que hay varias dudas y, como digo, hay muchos casos que son como particulares, ¿verdad? Vamos a ver, aquí Ana dice, ¿los pagos parciales de un periodo anterior se pueden aplicar a la renta del periodo actual? Sí, total. Digamos, yo siempre damos ahí el cuidado, Ana, que hay que tener es la naturaleza. El año pasado los declaré como pagos parciales y este año los tengo que aplicar como una compensación. Y por favor verifiquen, porque no es la primera vez, tal vez cometen el error, hacen el pago parcial, los hacen, no los declaran y después dicen, no, pero es que yo tengo el saldo a favor, pero tal vez no lo declaró en impuesto de renta. Entonces, el correcto proceso es, hago los pagos parciales, los declaro y eventualmente en el siguiente periodo los puedo aplicar como una compensación. Vamos cerrando y siguen llegando consultas. Voy a cerrar con esta de don Ricardo. Nada más por temas de tiempo, igual también, y agradecerle a don Marco el espacio. Dice, nuestra empresa últimamente ha aumentado sus ventas a empresas con exoneraciones autorizadas por Hacienda, y estas malas exportaciones representan hoy un 40% de las ventas totales. Esto ha generado que los créditos fiscales no se reducen, aún aplicando para el IVA y para la renta. ¿Qué se puede hacer en este caso? Don Ricardo, ahí lo que aplicaría lo último que vimos, la petición ante la administración tributaria para las correspondientes disminuciones de retenciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a generar eso. Normalmente hay dos posibilidades. Yo lo que tengo que entender es si necesito una eliminación del pago parcial para reducir obviamente el pago de impuestos, o si lo que necesito es hacer una disminución de las posibles retenciones por la imposibilidad de aplicar los créditos. Él habla de ventas exentas, entonces lo que tienen es créditos de exceso de IVA. Entonces, si es así, es una petición la que hay que solicitar a la administración tributaria, que es lo último que estuvimos conversando. Excelente. Don Marco, pues agradecerle nuevamente de parte de la Cámara de Industrias. Estos temas siempre son bastante interesantes. Sabemos que hay muchas dudas importantes, les reitero, porque ahí también me están escribiendo en el chat. El enlace de la grabación de esta charla se les va a compartir al correo electrónico que ustedes registraron en el momento de inscribirse a la charla. Igual don Marco nos va a pasar la presentación y las informaciones correspondientes para también enviárselas a ustedes. Nosotros se lo enviamos a ustedes a través de un enlace donde les solicitamos completar 4 preguntitas rápidas, digamos, de simplemente valorar la charla, si les gustó, si quieren repetir temas como este, para nosotros también poder programar nuevas charlas y también hablar otra vez con la empresa o con el tiempo de don Marco y decirle, don Marco, necesitamos otra. Entonces, para que ustedes estén atentos al correo que les va a llegar. Don Marco, nuevamente, entonces, aquí finalizamos. Muchísimas gracias. No, más bien a ustedes por el espacio y espero de verdad que a todas las personas que participaron les haya sido de interés y quedamos las órdenes de todos. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Que tengan un buen provecho. Ya es hora de ir a almorzar. Entonces, que la pasen bien, que tengan una linda tarde y pues que estén pendientes de nuestras charlas virtuales. Todas las semanas tenemos una diferente. Entonces, los esperamos en la próxima. Que tengan buen día.